y colocamos su yeso braquipalmar, su yeso antebraquipalmar. Va a llevar los nombres y vamos a poderlos eh, o calificar, que más que nada esa es la intención, que los pueda calificar. ¿Tienen alguna duda de esos muñequitos? Entonces, Doc, ¿cuántos vamos a realizar en total? Es un muñeco de yesos y un muñeco de vendajes. Tienen que hacer sus vendajes chiquitos ahí para que podamos trabajar. Entonces serían dos muñecos o lo podemos hacer tanto el vendaje como los yesos en uno mismo. En uno mismo podemos hacer la mitad que vaya en yesos y la mitad en vendajes. Bien, estoy abriendo la plática. Pero sí, para que puedan calificarse, les voy a preguntar prácticamente las mismas preguntas abiertas. Les mencionaba ayer, en ese caso no sé si les dije otra pregunta a sus compañeros, pero creo que no. Eh, Veamos esta. Ya, otra pregunta que tengan Doc, ¿se entrega por persona o por equipo? es por persona. Por equipo no funciona porque unos trabajan y otros no trabajan. Y luego quieren que todos les califiquen igual. Es individual. ¿Y para cuándo lo ocupa, Doc? Eh, Como es el último examen, tendrían 2 días después del examen. Es decir, es el lunes el examen, el día martes, el día miércoles. ¿De acuerdo? Imagino que lo veríamos en la uni. ¿Mande? Sí, Que imagino que ya usted nos daría el horario para que se lo entreguemos en la universidad. exactamente. Lo Doc, veremos. Doc, ¿tendrá ejemplos de los semestres pasados? Porque la verdad no me hago una idea de cómo hacerlo en un muñeco, sin un peluche, sin un nenuco, cómo. Mm, los escritores tenemos mucha imaginación. Pero usted dice que todavía sigo un excelente lector. Me dice que ya no he Sí, escalado a escritor ni a poeta, todavía cuando no, ya, tienes razón. ahí está. Ahí me estás Así diciendo que que todavía no tienes imaginación. Bueno, ahí les mando fotos de algún muñeco. aquí sí. Bueno, entonces tenemos neuropatías periféricas y en esa temática tenemos la parálisis obstétrica, el síndrome de Guillain-Barré, la neuropatía diabética dolorosa, el síndrome del túnel del carpo y la compresión del nervio cubital. Bien, entonces vamos a... En las neuropatías periféricas vamos a tener daño en el nervio y esto va a ser variable. En la sintomatología puede ser desde parestesias, disestesias, hasta sensaciones punzantes o incluso debilidad de los músculos. Una de las características es el dolor de tipo ardoroso y el daño a los nervios podría perjudicar algunas funciones del cuerpo, aunque generalmente nos vamos a referir más a las extremidades inferiores. En algunos casos, como el síndrome del túnel del carpo, pues sería también a las extremidades superiores. En la parálisis obstétrica del plexo braquial, vamos a tener a estos nervios que forman el plexo braquial desde C4 hasta T1, formando el plexo braquial. Y estos nervios son los que se ven afectados cuando hay un parto distóxico y tenemos que hacer alguna maniobra donde podemos fracturar la clavícula e incluso elongar
los nervios. Entonces, estas raíces que ustedes saben que salen de cada vértebra, sale un par de nervios, uno a cada lado, y estos van a formar los nervios raquídeos, recordándoles que los nervios se encuentran en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central no tenemos nervios. Es a partir del sistema nervioso periférico, y este plexo braquial es el que se puede lesionar cuando tenemos este problema. Ahora, ¿qué se afectaría? Si es en la función motora, vamos a tener afectaciones del mediano, del nervio cubital, del nervio radial y del nervio axilar, pudiendo perder las funciones desde la ABD del brazo, es decir, levantar el brazo, hasta la flexión de los dedos. Aquí hay algún resumen del origen, las ramas y la función que tienen los diferentes músculos. Esto nos sirve, por supuesto, para que sepamos los miotomos, aunque los miotomos que hemos aprendido son los clásicos, los básicos. Entonces, ¿en qué momento ocurre esta parálisis del plexo braquial? Cuando hay un leve desgarro o bien un desgarro completo de los troncos nerviosos en el momento que es el trabajo de parto. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando eh, atendemos un parto. Debemos conocer bien los mecanismos de trabajo de parto para saber qué maniobras hacer, porque una de las complicaciones es esta parálisis del plexo braquial. Y es un problema bastante común. Ahora, como ya el hospital no está cerca de la gineco, no vemos tanto porque hay otros traumas ahí que se quedaron, que son los que ven, pero esto era de por lo menos 2 por semana. Así que la incidencia es bastante alta, de 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos, y la presentación pélvica es la que más riesgo tiene de presentar esta parálisis del plexo braquial. Y coincidentemente, de acuerdo a la presentación, occipito izquierda es el miembro derecho el más afectado. Ahora, entonces vemos con un niño o niña de gran tamaño, cuando los hombros todavía están retenidos, esta flexión lateral forzada de la cabeza y del cuello puede producir una lesión del plexo braquial, y esto sabiendo que los nervios de los niños son bastante maleables todavía, pero sin embargo, como pueden ver acá, puede ocurrir esta distensión, y por supuesto, aquí donde vemos que está saliendo de nalgas o presentación pélvica, aquí le están haciendo un cristal para poder sacar al bebé. Y entonces, entre los factores predisponentes es que sean gemelos, que la mamá sea diabética o el papá, que haya preeclampsia, que sea un niño muy pesado, o que haya necesitado de forceps, o que ya casi no se utilizan para poderlo extraer. Entonces, esta lesión se ocasiona por tracción del nervio, puede llegar incluso hasta la ruptura o solamente el estiramiento, que nos daría una neuropraxia o una axonomesis. Por supuesto que aquí es una lesión completa. Tenemos el síndrome de Duchenne, que es el más común, por la parálisis de Ehrlich. Tenemos el síndrome de Jering-Klump, o parálisis braquial inferior, y el síndrome de parálisis total del brazo. Entonces, en esta del síndrome de Duchenne, el bebé no levanta el hombro, queda el brazo caído completamente, pero todavía alcanza a mover los dedos de repente. En cambio, en el síndrome de parálisis total del brazo, lesiona los 3 troncos, y entonces el brazo está completamente caído. Aquí podemos ver cómo es el síndrome, cómo está el brazo completamente caído, incluso la mano hacia atrás. Y estos nervios pues no están mandando las señales, por lo tanto no hay función muscular.
Entonces, ¿cuál es la característica? Que hay abducción y rotación interna de el hombro, el codo está extendido y la muñeca y los dedos pueden estar flexionados, como vemos en estos dos ejemplos. Y en este tercer ejemplo. Ahora, en el síndrome de Bellerín-Kump, aquí es la mano en garra o los dedos jalados. Y puede llegar a tener también el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es miosis, ptosis palpebral y enoftalmia en el lado de la parálisis. Y esto nos hablaría de una lesión severa o grave. Entonces aquí vemos la parálisis de Epstein, que de nombre de broma diríamos, se le llama la propina al mesero, ¿no? Por abajo. Y el otro, la parálisis de Klum, buen hombro, mala mano. Porque puede mover el hombro, pero la mano no. Y en la parálisis total hay por completo una extremidad flácida y hay que ver si no hay asimetría abdominal. Nos quisiera pensar en una parálisis diafragmática. El diagnóstico es clínico completamente porque es un paciente que acaba de nacer y con un parto distóxico. Entonces ya cabría pensar cuál de los tres síndromes es. Ahora, el signo de la toalla, nomás no lo vayan a hacer que no pueda respirar el bebé. Se le coloca toalla encima y entonces el niño trata de buscar o luchar, quitársela. Por lo menos hace el movimiento del codo. Siempre pedimos una radiografía. ¿Por qué pedimos la radiografía? Una, para determinar si no es una fractura de clavícula. Porque una fractura de clavícula nos puede dar que el hombro no lo mueva y no lo va a mover por el dolor. Y como también es un parto distóxico, eso sería un diagnóstico diferencial. También una tomografía, si consideramos que es una lesión severa, tendríamos que hacerla. La electroneuromiografía, esto va a ser a partir de la semana hasta las 4 semanas, si consideramos que hay una lesión severa para que podamos ver cuál es el tratamiento y también explicarle a los padres cuál es el pronóstico. ¿Qué hacemos? Estas lesiones generalmente no son tan graves, afortunadamente, o sea, no son completa la sección. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver que el niño doble su codo y estire, o sea, que la mamá le haga los ejercicios del brazo para que no vaya a perder el tono muscular y no vaya a hacer contracturas por la falta de uso. Y eso es lo que hacemos con los bebés, enseñarle a los papás a hacer la terapia física y generalmente no vamos a llegar a los 4 años, como dice aquí, para mantener la movilidad. Generalmente no llega ni al año. Después de los 6 meses empieza a recuperarse. Tratamiento quirúrgico se puede realizar o se debe realizar si a los 3 meses de edad no hay evidencias de recuperación motora. Y ahora hay campañas de este tipo de cirugía. Se les voy a mandar alguna información para que vean cómo está cambiando esto, porque ahora tenemos cirujanos de plexos y nervios, entonces ellos se están encargando de esto. Se puede hacer neurolisis, remover cicatrices, neurografias en caso de tener que unir los nervios o colocar injertos nerviosos o transferencia nerviosa o reinervación. Bien, en caso necesario utilizamos un soporte para evitar que la cadera se subluxe. Y esto lo usa el niño durante el día. La toxina botulínica, para reducirlo esto, bueno, esto ya sería tratamiento del fisioterapéutica pediatra para que podamos utilizar la toxina botulínica para mejorar la función muscular. Bien, ahora el síndrome de Guillain-Barré, seguramente ustedes ya lo vieron en neuro,
esta polirradiculoneuropatía inflamatoria que va a afectar a las vainas de mielina y es de origen generalmente autoinmune, donde se ataca el sistema nervioso periférico y entonces la vaina de mielina se va lesionando y esto reduce la velocidad de la conducción nerviosa. Bien, tenemos también pacientes que refieren un proceso infeccioso 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Y esto es generalmente por el Campylobacter jejuni en un 26 a 41%. Esto viene después de que la persona tuvo una patología viral, sea respiratoria o intestinal, por Campylobacter jejuni, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y el Haemophilus influenzae. En un menor porcentaje la varicela zoster y el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, lo que va a pasar es que hay una respuesta inmunológica que va a ocasionar el organismo infeccioso, llámese virus o bacteria, va a afectar con esta respuesta inmunológica de origen humoral o celular, es decir, hormonal y celular. Y debido a esto, va a ocasionar antígenos haciendo una reacción cruzada para que se empiece a destruir, formando como antígeno o como órgano blanco la superficie de la membrana de la célula de Schwann, que sería la mielina o la vaina de mielina. Entonces, el sistema inmunológico hace destrucción de la vaina de mielina y entonces ya no se pueden mandar señales a la misma velocidad. Los músculos pierden capacidad de respuesta, el cerebro recibe menos señales y entonces uno empieza a perder la sensibilidad a la textura, el calor y además hay dolor. Entonces, ¿qué vamos a sentir o qué va a sentir el paciente? Debilidad muscular, afectaciones nerviosas o parestesias, que va evolucionando de distal a proximal. Incluso el paciente puede llegar a quedar paralizado. Y en casos graves se pueden paralizar los músculos respiratorios y entonces fallecer. La causa más frecuente de muerte sería la insuficiencia cardíaca. Ahora, esta progresión de distal hacia proximal puede empeorar en 24 a 72 horas. Hay una falta de coordinación y el dolor muscular puede ser similar a los calambres. Por la misma afectación nerviosa vamos a tener que el paciente nos refiere una visión doble o borrosa, palpitaciones, dolor de cabeza, estreñimiento, problemas gástricos, incontinencia vesical o retención urinaria. Hay dificultad para deglutir, dificultad para respirar, hay babeo, cialorrea y el paciente se puede desmayar. Así que, como es un paciente ortopédico, lo que tenemos que ver es la historia clínica. En este caso, estudiar líquido cefalorraquídeo, hacer un estudio electrofisiológico. Vamos a encontrar si hay arreflexia, si hay afectación simétrica, si hay una debilidad muscular progresiva en ambas extremidades, y esta debilidad se desarrolla muy rápido, llegando a estar en 4 semanas con gravedad máxima. Bien, entonces, esto sería con respecto al síndrome de Guillain-Barré. Generalmente vamos a tener afectaciones del líquido cefalorraquídeo, proteínas elevadas después de la primera semana. Y en el estudio electrofisiológico, la velocidad de conducción va a estar disminuida, porque la vaina de mielina eso nos da una rápida velocidad de conducción.
puede haber afectación de la conducción nerviosa en un 80%. Y vamos a clasificar la gravedad, y esto nos va a dar, si requiere ventilación asistida, el pronóstico es muy malo. Bien, este tratamiento debe ser en un hospital. Ya los criterios para intubar, para iniciar la asistencia ventilatoria, pues debido a la hipoxemia progresiva o a la hipercapnia o a una parálisis pulvar o disfagia por la debilidad de la lengua. También se utiliza gamma globulina o plasmaféresis dentro del tratamiento. En ese intercambio de plasma por albúmina, y esto generalmente las primeras 2 semanas, la dosis de gamma globulina humana, se debe manejar el dolor, sobre todo de nivel lumbar y de miembros inferiores. También la fisioterapia va a ser importante aquí. El tratamiento postural, sobre todo cuidando los problemas futuros. Conozco pacientes con Guillain-Barré que luego llevan todavía 4 o 5 años. Si ustedes los ven, los verían normal, pero si se fijan, ya con más cuidado se van a dar cuenta que perdieron músculos y perdieron también fuerza en el agarre de las manos o de las piernas. La neuropatía diabética también nos va a dar problemas de dolor de extremidades inferiores. Esta enfermedad pandémica que está en todos lados, una complicación que nos va a dar la neuropatía diabética dolorosa, y nos va a dar esto por una disfunción de los nervios periféricos, que nos da ardor, hormigueo, sensación de descargas eléctricas, como piquetes, un frío doloroso, pero obviamente porque no está bien. Y genera acompaña de parestesia dolorosa y quemantes. El paciente siente que cuando está caminando se le quita el dolor, pero si se descansa empieza el dolor. Es un dolor fuerte, llega a ser como un dolor de muelas en los pies. Ahora, esto va a ocasionarse por supuesto por el exceso de glucosa en la sangre, que va a afectar a la microcirculación de los nervios. Es mayor en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, generalmente afecta a adultos mayores y comienza a partir de los 10 años de la diabetes. Tenemos como un punto que la diabetes después de 5 años ya nos da problemas. Antes de 5 años, si no es muy severa, no nos da mayor problema. Ahora, ¿por qué se da esto? Generalmente se sugiere o se explica por el acúmulo de sorbitol en las células nerviosas. Hipótesis axonal, un segundo nada más, denme un segundo.
tiene que cambiar su estilo de vida. Debe cuidar la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad y el tabaquismo, que a últimas fechas se ha dado mucha importancia con respecto a la afectación vascular. Vamos a utilizar medicamentos antidepresivos y medicamentos que son neuromoduladores, como la gabapentina o la pregabalina. Aquí ven otro tipo de medicamentos y tratamientos, desde los antidepresivos como la mitriptilina, y de ahí todos los que hemos visto, la gabapentina, como bloqueador de los canales de calcio. Bien, y por último, tenemos el síndrome del túnel carpiano. El túnel carpiano es esto, es la muñeca. En la muñeca pasa el nervio mediano por en medio de este túnel. Aquí están viendo el nervio cubital y el nervio cubital pasa por arriba, o sea, no le da problemas. Pero el nervio mediano sí. Y hay una rama sensitiva que viene para el dedo pulgar. Entonces, aquí se encuentran los nervios, las venas, las arterias. La arteria está por fuera. La arteria cubital y la arteria radial está por fuera. Por eso, el problema principal va a ser nervioso. También le llamamos parálisis tardía. Ocurre con más frecuencia ahora por el uso del celular. Antes era un problema que estaba para las secretarias, que estaban en la máquina de escribir, para los capturistas que están todo el tiempo en la computadora, pero pues ahora que usamos todos celulares, puede ser que cualquiera de nosotros lo presente. Me ha tocado ver pacientes muy jóvenes con esto. Puede llegar hasta el edema y puede llegar hasta osteofitos y muchas cosas, pero principalmente es solamente por el uso constante de la computadora o del celular. Afecta ambas manos, puede ser unilateral, es más habitual en mujeres. Les debo decir que yo he encontrado en ambos, más frecuente de la mano que usa. Entonces, tenemos el uso del mouse. Esto nos da problema. Factores que pueden inducirlo, el abuso del alcohol. Aquí una broma, ¿no? Sobre todo si levanta la copa para estar brindando, pues se va a lastimar el túnel del carpo. También con alguna cicatriz ósea, es decir, un callo óseo y una fractura. Entonces vamos a tener daño directo y daño indirecto. El daño directo podría ser que la persona quedara atrapada y prensada del brazo, ¿no? De la muñeca. Un indirecto es un proceso compresivo progresivo. Entonces el cuadro clínico, dolor y calambre en el dedo pulgar, adormecimiento en la punta de los dedos, duele en la noche y hay dificultad para agarrar las cosas. Aquí tenemos los signos que utilizamos. Obviamente se usa todo lo que hemos visto, es decir, inspección, alineación y marcha. Me van a decir, bueno, ¿y aquí para qué interesa la marcha? Pero es una forma de que evalúe no solamente lo de las manos, porque puede traer otras cosas. Síndrome de Fallen, que es este que están viendo, aquí donde doblaron las manos. El signo de Tillen, que es este donde está golpeando el nervio mediano. El signo del círculo, que es este de haciendo el círculo y la mano afectada tiene este problema. Y el signo de Durkheim, donde se presiona la cara palmar de la muñeca y si se desencadena el dolor es que es positivo.
Entonces la mano se mueve un poco torpe porque pierde fuerza, porque no siente igual. Hay una electromiografía, que es lo que pedimos para determinar si hay completamente ese problema. Y lo vamos a clasificar de acuerdo a los criterios clínicos en leve, en moderado y en severo. Inicialmente podemos inmovilizar con una férula de muñeca, como la que están viendo acá. Es una ortesis o férula de descarga. Esta está en posición neutra. O bien meter la mano en agua calientita. Un agua que se pueda tolerar. Evitar las quemaduras, por supuesto. Y evitar la rotación externa. En el tratamiento farmacológico usamos antiinflamatorios no esteroideos, usamos complejo B, podemos usar gabapentina, pregabalina, el soporte muñeca. Vamos a ver este video de, a ver si alcanzan a verlo. Bueno, aquí observamos cómo se está infiltrando, cómo marcamos las referencias. Para que sepamos dónde están las estructuras y dónde deberíamos incidir. Ya que se marcó, hacemos esta marca para saber dónde va a ser nuestro corte. Y por dentro vamos a hacer la liberación del túnel del carpo. Entonces aquí vemos la incisión. Antes eran incisiones muy grandes, ahora ya no. Vamos localizando, les mandaré las fotos de alguna de mis cirugías para que vean cómo se ve el nervio mediano cuando ya lo liberamos. Pero aquí, si se dan cuenta, estaba muy, muy estrecho. Ahí se va liberando ya las estructuras. Y entonces se va terminando el proceso quirúrgico. Y ahí se va verificando que quede libre, con mucha suavidad, aunque ahí pareciera que fuera muy brusco, pero no. Y ahí se cortó bien, bien con esa cánula ranurada todo lo que es el túnel del carpo. Y ahí con la tijera nada más está revisando, no está completando de cortar. Bueno, aquí no son, aquí son un poquito toscos, ¿no? Pero bueno, es válido porque juegan un poco el nervio mediano. Y aquí se va a suturar solamente con nylon y con eso vamos a terminar la cirugía. Ese sería el tratamiento quirúrgico. Bien. Entonces, les voy a mandar las diapositivas. Les agradezco y también los invito para que vean la plática de los médicos residentes, los 4R4 del hospital, que voy a presentarlos en una sesión. Prepararon arduamente esta plática, está muy bonita, y pues están